micrófono. Bueno, vamos a iniciar nuestro ejercicio clínico característico de todos los cuartos martes del mes. El objetivo es trabajar temas que nos atañen al ejercicio profesional, a la función analítica, con una metodología específica. La metodología es la asociación. ¿Qué significa esto? No buscamos ninguna interpretación teórica, ¿sí? Simplemente pedimos que asocien, que todos asociemos con el material, porque el objetivo es desplegar la dimensión clínica que todo concepto teórico conlleva. De manera tal que nosotros vamos a hacer una lectura psicoanalítica de un texto prepublicado, que es de el doctor Roosevelt Cazorla, donde él dirige o coordina una supervisión grupal en este caso, una supervisión grupal, donde hay un analista en formación que va a presentar su material. Entonces, vamos a ver la modalidad, ¿no es cierto?, que Roosevelt Cazorla trabaja ese material y vamos a ver las asociaciones que nos van generando a todos. ¿De acuerdo? Bueno. Comenzamos entonces. Bueno, yo voy a ir leyendo como siempre. La lectura es parcial y fragmentaria, porque así es la lectura psicoanalítica, siempre es parcial y fragmentaria, como obviamente la sexualidad infantil, así que nosotros trabajamos de esta manera. Tenemos, va a hablar Isaura Verón. La doctora Álvarez de Toledo nos enseñaba a analizar los sueños de esta manera. Es decir, donde cada uno se traía un sueño y cada uno, a la medida que la lectura venía, asociábamos libremente, pensando, también se leía la historia infantil de esta persona. Y después asociábamos libremente y íbamos sacando conclusiones, era una cosa muy enriquecedora. Y sí, bueno, Álvarez de Toledo fue un analista de nuestra casa, fue su maestra, fue la verdad una persona que tienen la posibilidad de leer en la biblioteca, la verdad que tiene un texto sobre el valor de las palabras muy interesante. Bueno, pero vamos a meternos con Roosevelt. Otro día, si encontrás, Isaura, algún texto de ella lo podemos ver, pero vamos a empezar. No, pero si encontrás lo vemos. Me parece, bueno, porque es la lectura del psicoanálisis, siempre es parcial y fragmentaria, y muchas veces es a contrapelo, que eso también es muy interesante. Bueno, les cuento lo que dice Roosevelt, lo que él relata. Ana, joven psicoanalista en formación, es miembro de un grupo de estudios que coordino. Hace 2 años había traído material clínico de una joven abogada llamada Paula, que se sentía víctima de situaciones conflictivas. El material indicaba que Paula saboteaba sus recursos emocionales e intelectuales, proyectando su autodesvalorización en el ambiente que era vivido como amenazador y frustrante. Su vida también era sufrida, porque tenía enormes dificultades financieras. Era evidente que Paula se colocaba casi compulsivamente en situaciones propicias para sufrir y victimizarse. Bueno, para el siguiente párrafo cabe aclarar que que Roosevelt Cazorla necesitó poner, que eso es muy interesante también para asociar, puso Paula, entre paréntesis, paciente, se quejaba de que Ana, analista, no valorizaba su sufrimiento y no la ayudaba lo suficiente. Paulatinamente, Ana pasó a sentirse incompetente y culpable, pero percibía claramente que sus sentimientos eran estimulados por las identificaciones proyectivas de Paula. Estos hechos eran interpretados y Paula parecía comprender lo que Ana le mostraba. Sin embargo, esa comprensión era poco aprovechada y Paula volvía a quejarse. En varias ocasiones,
Paula parecía asumir alguna responsabilidad por su vida. Mi impresión como supervisor era que el proceso analítico, aunque fuera difícil, marchaba de manera razonable y que con el tiempo pasaría a ser más productivo. Bueno, hasta acá. ¿Qué asociaciones esto les genera en relación al material? Lo que inmediatamente les genere, ¿sí? En relación a este material de supervisión. Cuando quieran participar, los del Zoom, levanten, si pueden, la manito, que nosotros los podemos ver. ¿Alguna asociación por Ahí acá? tenés Silvina. Silvina Sí, Silvina ¿cómo no, les va a Silvina todos? Pinelli, No, perdón. lo No, primero estás que muteada, quiero... Silvina. ¿Estoy muteada? ¿No me escuchan? Estás muteada. No, yo lo escucho. A ver. Ay, Aquí hola. nosotros te escuchamos, sí. Ahí, ahora a ver, habilita, ¿por qué A no ver. se puede escuchar lo que dice en el audio de los... A ver, Silvina. A ver, A ver, Silvina, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Ah, bueno, ¿qué tal? No, Tema de la simplemente... escucha. Dale. ¿Me escuchan ahí? Simplemente más que una asociación, cuando lo leí, cuando empezaste a leer ahora, esto tiene por nombre la clínica y antes de eso dice cuando el analista se vuelve estúpido. Ujú. Entonces, eso me orientó para dónde iría la lectura de este caso, ¿no? Simplemente esa acotación que me pareció interesante. Ajá. ¿Pero qué te hizo asociar esa acotación? La clínica y cuando el analista se vuelve estúpido. ¿Qué? Vos lo estás marcando, pero ¿te generó algún tipo de asociación? Y ya empecé a leerlo desde esta perspectiva, Ajá. esperando a ver a qué se refería con eso, como Ajá. algo entendí estúpido por confusión, por no ver, Bueno, hasta donde vos leíste. Bueno, en la llamada al pie de página, que es lo que yo les traté de transmitir, él dice, el lector posiblemente va a confundirse, la palabra confusión, en cuanto a quién es la analista y quién es la paciente. Por eso él pone Paula, paciente, Ana, analista, como que nos estaría advirtiendo de una situación de confusión en el campo analítico. ¿Sí? Dale. No, con el micrófono, hay que hablar con el micrófono. Una dificultad en el lugar que ocupa el analista, o sea que hay una situación en donde es innecesario ponerlo para discriminar una situación con la otra, Claro. porque es como que Hay algo, pero claro, y destaco esta confusión que está manifestando Silvina. Ahí levantó la mano, puede ser Paola Basavilbaso. Sí, hola. Paola, dale, Paola, adelante. Bueno, obviamente leí el caso, pero en ese momento me pregunté por qué Cazorla necesitaba aclararnos algo de una confusión. Ujú. Cuando leí esa nota al pie. Voy hasta ahí para después seguir, pero Me parece bien, y es un punto muy importante el que están destacando, que es esta confusión, ¿no es cierto?, entre ambas, porque él necesita aclarar quién es quién en el campo analítico, ¿sí? pero también No, dice... pero No, igual hay algo que parece significativo, que ya en este párrafo sí. el supervisor intenta ordenar el campo, porque dice, bueno, pero esto va a funcionar bien, digamos, la interpretación que él tiene de lo que acontece no condice con lo que va aconteciendo, como que él hace una perspectiva de que esta paciente va a estar bien. Él lo dice, esto llama la atención. Él En el dice, párrafo, en mi el final impresión, yo lo sí, tengo acá, mi impresión como supervisor era que el proceso analítico, aunque fuera difícil, marchaba de manera razonable y con el tiempo pasaría a ser más productivo. se le ve un aspecto positivo, cuando en realidad la analista no se ve en esta situación, no se ve como no sabe cómo ubicarse con esta paciente. Digo porque hay dos miradas distintas, la del analista y la del supervisor en este párrafo. Y también, digamos, ya de por sí, No tiene... él lo sitúa
eh, eh, digamos, el texto está situado en un fenómeno de campo, porque habla de identificaciones proyectivas, por ejemplo. Entonces, acá ya tenemos una manera de situar este material. Sí, el tema, por eso decía al principio, acá, por eso me gustó lo que señalaban, el tema de la confusión que hablaban, que decían en el Zoom, es importante porque esto es producto de una identificación proyectiva y de ella estar confundida con el lugar, ella que es la analista, estar confundida con el lugar que le está otorgando la paciente. Así que es un punto como importante, ¿no? Porque fíjense cuando dice, Paula se quejaba de que Ana no valorizaba su sufrimiento y no la ayudaba suficientemente. No la ayudaba lo suficiente. Paulatinamente, Ana pasó a sentirse incompetente y culpable, ¿no? O sea, ella asume lo que Ana, digamos, lo que la paciente, no la analista. Miren que se da la confusión. Paula paulatinamente, Ana analista. Ahí tenemos un juego de palabras. Pero claro, se va generando esa confusión donde ella se va haciéndose cargo, la analista se va haciendo, es tocada por esto y se va haciendo cargo de lo que su paciente proyecta. No, quería decir una pequeña cosa nada más, que la palabra confusión en el inicio de la lectura y en el inicio de la primera idea que surge, nos da la pauta de cómo va a seguir esto, o sea, nos abre un campo diferente de cómo. A mí la palabra confusión me hace bastante idea de lo que está pasando en esto, sin saber lo que sobrevivir, porque no leí el caso. Está muy bien. Pero la verdad que la palabra confusión a mí me abre como un pequeño campo de cómo va a devenir esto. Ahora, vamos a tomar lo que decía entonces Emma, porque por un lado está la confusión. Estoy con 2 minutos. Por un lado está la confusión, pero está lo que Emma dice también. Porque Emma estaba diciendo, por un lado está la confusión, pero también la comprensión que el analista va teniendo de la situación y que le va transmitiendo a su paciente. Pero este aquí, digamos, que la paciente, según lo que dice Paula, no lo puede comprender. Como que se empieza a generar cierta resistencia en el campo analítico. No obstante eso, como dice Emma, Roosevelt Cazorla piensa que esto, si bien es difícil, va a tener un buen pronóstico. Sí, ¿vos querías decir algo? Sí. Me parece recordar que vos dijiste que la paciente no valoraba su sufrimiento, algo así. Que el analista no valoraba el sufrimiento de la paciente. El analista no valoraba. Ella se quejaba. Justamente. Y después parece que el analista se hace cargo y empieza a sufrir ella. Sí, se siente culpable. Se siente porque es tocada por la identificación proyectiva, según lo que dice Cazorla. Eso era lo que quería resaltar, ¿no? Pero y si bien lo interesante de esto, que en la supervisión, yo supongo, esto es entendido, y la analista Ana lo interpreta, no lo puede entender Paula. Y se genera, y esto es un punto importante, una resistencia en ese campo. En ese campo analítico se produce una resistencia. Entonces hay que ver qué va a pasar con esto. ¿Cuál es la respuesta del analista? Porque acá lo que interesa, que es un analista en formación, no sé, es de un grupo de estudio, o sea, no estamos hablando de una institución como la nuestra, y hay frente a esa resistencia una respuesta, que es muy interesante verla. Ahora viene, si quieren, puntos suspensivos, viene la respuesta. No, quería yo también agregar, ¿cuál es la función del supervisor en ese instante? El supervisor, ya que está escuchando, marcarle esa confusión o cómo se hace cargo Ana de Paula
¿cuál sería la función del supervisor en ese momento? Bueno, Simplemente es una escuchar. buena, a ver, es una buena pregunta, porque, a ver, además de escuchar, ustedes saben que la supervisión es una práctica analítica. Por eso Como justamente la planteo. práctica, claro, pero por eso es una muy buena pregunta, como práctica analítica en sí misma, es como nuestra quinta sesión. Si nosotros tenemos 4 sesiones en la formación, es como si fuera nuestra quinta sesión, porque devela ciertos puntos ciegos que es este punto al cual vamos a abordar, ¿no? En donde la función, digamos, de la supervisión, que es una práctica analítica. ¿Por qué es una práctica analítica? Porque hay transferencia. Hay transferencia. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Trabajamos el paciente o nos trabajamos a través del paciente? Esta es otra pregunta de la función de la supervisión. ¿Estamos supervisando un paciente o en realidad a través del paciente seguimos trabajando y profundizando nuestro inconsciente? De acá se abre un montón de preguntas, porque nosotros sabemos que hay estilos para supervisar. Por ejemplo, hay supervisores que piden que se le desgrabe la sesión, por ejemplo. Yo creo que acá es donde es interesante empezar a entender cuál es la posición de Cazorla al respecto, porque no parece que trabajase así. ¿Para qué interesa? ¿Cuál es el interés de desgravar una sesión cuando en realidad es otra instancia más a través del cual el analista en formación, ¿sí?, trabaja su propio inconsciente, se trabaja a través del paciente y se vuelve más abierto a la escucha, como decía Isaura recién. Escucha, puede escuchar, ¿sí? Entonces, acá se juegan un montón de roles que vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora voy a seguir la respuesta a todo esto, que me parece interesante. Mónica, perdón, pero sí, hay un dale. mensaje de Paula acá, que no sé, ¿Cómo? que hay un mensaje de Paula Yapur. ¿Querés que te lo lea? ¿Que lo lea para todos? Dale, sí, Paula, obvio. no sé si querés que lo lea Paula, no sé si que ella quiere participar. Yo lo leo y si ella quiere que Está abra el... muy fuerte, ¿sabés qué? No tenemos está muy fuerte. ¿Hablo más despacio? Ahí me escuchan más. Ni idea. Pero Se llama ni idea. A ver, espera que va a hablar más despacio. a ver, Dale, va a hablar Paula. más despacio. A ver, quédate que va a hablar más. Bueno, se fue. Sí, ¿sabés qué pasa? Nos dejaron solos. Estamos solos. Y hablo suavecito. Dale, así. ahí está perfecto. Dale, Paola. Perdón, Paula. Después en YouTube va a quedar esto. Bueno, dice así, Paula. Mónica, siempre experimenté la supervisión del modo que lo explicabas, como quinta sesión. Leí que en otros países lo llaman análisis de supervisión. Exacto. Y después dice, bueno, nada, encanta. acá, eso. Me encanta que lo llamen análisis de supervisión. Me encanta. Dale, pero denle el micro. Yo quería decir algo. Primero escuchar cómo trabajan ustedes. Pero si yo fuera superviso este caso, Más cerca en del el micrófono. momento de la confusión, de que aparece esto, yo escucharía más, no le diría nada a la persona que supervisa, sino escucharía hasta ver hasta qué grado ella está identificada masivamente con lo que la paciente le trae. Entonces, yo escucharía más ese proceso para ver cómo le puedo decir dónde y el momento para que ella pueda reflexionar. Muy bien. Sí, ahora vemos, porque esto evidentemente está sintetizado. Sí, sí. Esto, y está muy bien que la escucha se articula con el timing. Obviamente, no es en cualquier momento, es en el momento adecuado para poder decirlo. Muy bien. Bueno, seguimos, quiero seguir con esto para que veamos la respuesta. Después de algunas semanas, o sea, pasó esto, después de algunas semanas, Ana prefirió discutir sobre otros pacientes y no tuvimos más noticias de Paula por 2 años. Voy a dejar acá y me gustaría que podamos escuchar esto, ¿no? O sea, porque la terapeuta no trae más a la paciente. Esto pasa en las supervisiones. No sé, no sabemos. Esto es lo que está
2 años. 2 años de corte. En que ella iba a las supervisiones grupales, pero No se entiende, ¿no? ¿Por qué no hablan con el micrófono así todos entendemos? Bueno, yo voy a decirle esto, que yo, si la paciente no me sigue trayendo el caso, viendo que es un caso muy difícil, La analista, no la paciente. ¿cómo? La analista. Isaura es una analista. El analista, el supervisor es un analista. No, la analista, la supervisante es una analista en formación que Por no eso, trae caso, que ella interrumpe la supervisión de su material. sí, y no le trae al material siguiente. Y yo le preguntaría, porque lo primero que haría yo, si tengo que hablar, es decir, ¿y cómo sigue su paciente? Porque yo voy a tratar de poder ver qué pasó con esa paciente como supervisor. Y por qué ella lo deja. Porque, Perfecto, bueno, esta es porque una por opción. alguna situación ella no trae porque o no es capaz de enfrentarse con ese caso, y algo profundo, personal de ella toca, o no sé, hay que averiguar eso. Bueno, estamos asociando esta ausencia, que es una ausencia que da para trabajar, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a empezar a trabajarla, a ver qué asocia. Mira. Usted que acá la tengo acá, mi secretaria, no mi secretaria, secretaria de la comisión, perdón. Es decir, yo cuando antes de este párrafo de que dice que 2 años se borra, habíamos leído que mi impresión como supervisor era que el proceso analítico, aunque fuese difícil, marchaba de manera razonable. Yo me pregunto, Vení. ¿era su impresión o el supervisor decidió tranquilizarlo? Porque si es solo una impresión, es una cosa. Si él operó tranquilizándola, hay algo en donde no se trabaja el objeto de este fenómeno de campo. Él no dice que intervino y la tranquilizó, pero cuando yo leía esto, pensé, muchísimas veces en las supervisiones alguien viene con una urgencia inquieto, pero la función no es tranquilizar. El objetivo no es tampoco dejar lleno de angustia a la persona, pero si aparece angustia, es por algo que sucede. Entonces no se trata de dejar conforme y decirle no te preocupes, sultanito. Digo esto, pero el supervisor no dice que la tranquilizó, ¿eh? No, pero eso cuando es yo una lo leí, está bueno porque eso es la asociación de Noemí. Porque acá lo que dice es que Ana prefirió discutir sobre otros pacientes. Es un punto interesante, porque nosotros estamos viendo que se generó, es muy interesante detenernos, a mí me parece que es muy interesante detenernos en esto. Acá Noemí asoció. ¿Alguien más asocia respecto a esta situación en donde la analista en formación ya no trae más este material? No lo trae más. Sí, dale, Alicia, adelante. Adelante, Alicia. Hola, ¿qué tal? Buenas Ahí está. tardes. No sé Alicia si se Domínguez. escucha bien. ¿Se escucha bien o Perfecto. demasiado fuerte? No. Yo todo el tiempo pensaba entre estas dos palabras, confusión y comprensión. Y que en este caso me parece que este corte, ¿no? Porque el supervisor parece que sintió como que hubo un corte, no lo trajo más. Creo que está asociado con esto de la comprensión. Parece que se comprendió, entonces pasamos a otra cosa. Cuando en realidad a veces el comprender es lo que obtura, ¿no? Porque cierro. Ah, es esto. Eso es lo que me fui asociando yo. Perfecto, bueno, muy bien. A ver, por ahí, ahí hay alguien, espera, Adriana, a ver, Rodrigo es. Hola, ¿qué tal? Yo lo primero que pensé fue,
como qué tenía de malo, ¿no? Que la haya dejado de llevar. Digo, porque alguna vez me pasó que estuve supervisando por bastante tiempo una paciente, claro, no pasaron 2 años tal vez desde un momento a otro, pero después pensaba en si no serían las resistencias ante esta confusión, ¿no? A tolerar o entender esta confusión y, ¿sabes qué? Mejor la dejo de supervisar porque tal vez también la confrontan con el lugar de analista que ocupa y, en fin, los impases o los acting que pueda estar también ocurriendo, ¿no? Pero pensaba en esas dos cosas, ¿qué tendría de malo el inicio y después esto otro? Perfecto. Ignacio. No, jugando con asociaciones, yo Listo. pensaba en lo que nombraban al principio ese encabezado, cuando el analista se vuelve estúpido, si algo de eso no se habrá transmitido en el supervisor. Y algo le hizo Como que, otra vez, si algo de, porque la analista trae el caso, se ve con muchas dificultades técnicas para manejarlo, ¿no? Entonces creo que si hay algo de cierta estupidez que tenga el supervisor sobre su supervisando, que se haya transmitido en la analista, entonces haya inhibido a ella a seguir trayendo el caso. Una claro. asociación. Ok, ok. Yo pienso lo mismo que Ignacio, a mí me llevó a ese lado. Dale, desarrolla un poquito más, Paula. Pensaba en lo que traía Ignacio recién, la escuchaba recién a Noemí, pero también escuchaba esto en donde de alguna manera tal vez con esta intervención del supervisor se deja ahí en stand-by, ¿no? La cosa va, difícil pero va. Pero ¿por qué hace o por qué piensa y digamos dice esto? Son preguntas, ¿no? Puede haber Claro. un montón de cuestiones, pero tal vez hay algo ahí no dicho que se está jugando. Por eso se juega la confusión y él necesita aclararlo y pasan cosas, pero no se dicen, no se pueden terminar de... Sí, Ignacio, para que siga Ignacio, entre los dos vamos. No, Sigue no, Ignacio. como para Diego, dale. complementar en esto de Paola, como que cuando a mí me parece que cuando el supervisor aclara, ¿no? Como que hay una subestimación a la supervisanda. Eso es lo que Entonces, entiendo. mi asociación es si algo de eso se transmitió en esa supervisión que inhibió a seguir trayendo el caso. Bueno, vamos a dejar, ahora, Silvina. Sí, A ver, solo a ver, yo lo que digo es que estas ideas que ustedes están verbalizando y que están planteando, dejémoslas ahí, en stand-by para ver cómo sigue, que eso es lo interesante. Dale, Silvina, adelante. No, es solo una acotación a esto, como si también, así como Ana, la analista con su paciente, se sentía incompetente y culpable, con el supervisor le pasó lo mismo, Al analista. al analista. Ok, muy bien. O sea, ahí van por esa línea. Esa es la línea que ustedes están, me parece que están, Paola, Ignacio y Silvina tienen una línea compartida, la van desarrollando. Adriana Alarcón. Ah, me olvidé. Ajá. No, yo quería decir que en esta primera parte vemos que están los tres, el supervisor, la analista en formación y la paciente, en lugares totalmente diferentes, porque el supervisor de alguna manera está diciendo que a él le parece que el proceso analítico está saliendo bastante bien y que tiene como esperanzas del futuro que fuera mejor. La analista se siente totalmente frustrada por, por la proyección que tiene o por la identificación proyectiva de parte de la paciente. Entonces, estamos usando la palabra confusión, pero yo también creo que podríamos usar otra, que es la falta de conexión entre los tres personajes que están acá, ¿no? En esta primera parte. Todos sienten cosas diferentes. Tanto la paciente que no es comprendida, la analista que se siente frustrada y el supervisor que piensa que el proceso analítico está yendo bastante bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar, en relación a estas hipótesis que van teniendo y estas ideas, a ver cómo sigue. El punto que acá lo que yo quiero nada más decir esto, es interesante porque a mí me parece porque en un punto, acá lo que están diciendo, lo que dice Cazorla en esta primera
en la aproximación del analista de información es que la paciente se resiste. Es la paciente que se resiste, no es la analista la que se resiste. Y después aparece, que me pareció muy interesante, la palabra prefiere. Porque en la palabra prefiere hay una elección. Hay que ver cuál es la motivación inconsciente, pero ella prefiere. Y es un punto, me parece, como a mí por lo menos me resuena la palabra prefiere, porque hay una elección. Hay una... Ella está estatuyendo algo, está diciendo algo. Yo prefiero no hacer esto, listo, está eligiendo. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue, que vamos a ver qué pasa. Un día en el que Ana estaba designada para traer material clínico, llega agitada y atrasada a la reunión del grupo. Y nos cuenta que está trayendo material de una paciente muy interesante que ya se había discutido 2 años antes. El tratamiento está yendo muy bien. Sin embargo, resolvió traer una sesión. Está segura de que yo, como coordinador del grupo, voy a encontrar algo nuevo. Me siento incómodo con el elogio de Ana. ¿Qué les parece? A ver. Cazorla. Cazorla, el coordinador, el supervisor. ¿Qué dice? Que ella finalmente un día estaba designada, y es interesante esto, yo señalo alguna, llega agitada y atrasada a la reunión. Tenía un elemento persecutor. Podría pensarse que si llegué en esas condiciones, pues vino como medio con un nivel persecutorio de lo que había quedado, pues llama la atención, que es lo que decía ella, que el supervisor no hace un seguimiento. No se escucha. Se escucha muy despacito. Toma el micrófono. No, disculpen. No, pero Sí. y después Isaura. No, que lo que yo estaba diciendo, lo que decía Isaura era que una de las partes que decía ella que me parece correcto es que el supervisor nunca más preguntó, digamos, esto es traído 2 veces antes, 2 años después, y el supervisor nunca preguntó. Y la paciente llega agitada, un poco tarde, y yo decía, bueno, la analista, no los pacientes. Yo digo, pero muy bueno lo que pasa. La confusión reina. Y que yo estoy diciendo que me parece que el analista viene con cierto nivel persecutorio, porque esto quedó como de costado, no lo trajo más, el supervisor no preguntó. Digo, me parece que cae de esta manera, ¿no? No, pero Isaura con el micrófono. Para mí, el supervisor no está implicado. Es decir, yo creo que un supervisor tiene que estar implicado con la supervisión. Entonces, en un caso así, por ejemplo, en el momento de la confusión, y no trae ese caso, yo le hubiese preguntado, así, esto tengo derecho. Entonces le preguntaría, ¿y su caso cómo fue? ¿Cómo siguió su caso? Así. Entonces, si me trae otra cosa, yo voy a aceptar lo otro que trae, pero también incluyo eso que quedó simplemente por la confusión. Porque yo pienso que en la medida que la paciente está confundida con su analista, con su paciente, perdón, es decir, no tengo confusión. En la medida que la supervisora, la analista en formación está identificada masivamente con, es decir, que algo personal de ella en su análisis que no ha visto o no ve. Ok, pero fíjate, está bien, terminemos y seguimos. Dale, bueno, no, lo que quiero aclarar acá para que podamos, quiero aclarar una frase más, que es, el tratamiento está yendo muy bien. Sin embargo, resolvió traer una sesión. A ver, aparentemente es una contradicción lo que está manifestando el supervisor. No, dale.
no, En estoy tren de destacando. No, asociaciones. no, dale. En tren de asociaciones, porque estamos en eso, en tren de asociaciones, ¿no? Yo digo, ella le dice al supervisor que trae este material brillante para ver si él puede decir algo nuevo. Es decir, hay algo que se espera nuevo y el supervisor siente el impacto, porque dice me molestó. Me siento y no es lo me molestó. La palabra es interesante, está bien donde vos destacas, porque dice me siento incómodo con este elogio. ¿No? Porque todos tenemos, ya vamos, porque todos tenemos que entender que todo lo que se va sintiendo es parte del campo. ¿No? Dale, Rubén. No, que yo escuché dos conceptos con los cuales me parece que son bastante reales. Uno, que hay como una desconexión entre supervisor, analista de información y paciente, por más que esté muy bien ahora estos 2 años las sesiones, que ella trae ahora de nuevo, sin ninguna cosa previa, el supervisor que se siente molesto y la falta de supervisión del supervisor de no preguntar qué pasó durante 2 años, que me parece que pareciera parte de su función, preguntar qué pasó con esto. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice también Isaura. Son dos conceptos que relaciono. Eso es lo que me surge decir a mí. Bueno, ahora vamos a... Espera, quería decir una sola cosita, que con lo que estaba pasando, ¿no? Esto de que se confundían el supervisor, la analista de información, todo eso, parecería que Cazorla, de entrada, había tenido como una especie de intuición que había que decir claramente quién era Ana, que era la analista de información, y quién era Paula, que era la paciente, porque por lo que vemos acá está circulando como una especie de no comprensión o de confusión de quién es quién. Entonces, a mí me pasó, apenas empecé a leer esto, dije, qué raro que explicitó perfectamente quién era uno y otro, y me sirvió mucho, en este caso, para no confundirme mientras leía el resto. Claro, pero nosotros tenemos que, a ver, entender que está muy bien, pero la explicitación es propio del proceso secundario. Sí. Y acá por más explicitación que hace el proceso secundario, que esta es Ana y esta es Paula, se va generando esta confusión y esto es lo rico que está pasando en el campo. Y que no hay que disolverla, hay que dejarla que siga y que se genere y que se desarrolle, porque de acá va a surgir la aclaración al final. Pero bueno, vamos a seguir. Ana dice que se trata de Paula, aquella paciente de las fronteras. Recuerda que habíamos quedado confusos. Es lo que se escenificó acá. No sabíamos si Paula vivía en R o S, si era o no casada, si ella se aceptaba como abogada o no. Ana nos hace recordar que Paula proviene de una familia muy pobre y no consigue hacer uso de sus recursos emocionales. Reclama por su situación financiera y constantemente amenaza dejar el análisis por este motivo. Después Ana relata una sesión. Me meto en la sesión directa, ¿no? Bueno, vamos a ver el relato que Ana, como analista en formación, trae al grupo. Paula entra en la sala con una expresión feliz y cuenta que fue a una fiesta de la empresa donde trabaja su padre. Allí descubrió con sorpresa que su padre era admirado y querido por sus jefes y colegas. Ana es interrumpida por un colega del grupo que indaga cuál es la profesión de ese padre. Ana dice que él tiene un cargo administrativo importante. Miren lo que dice el supervisor. Me quedé sorprendida porque me acordaba que el padre tenía poca instrucción y era alcohólico. Eso lo guardo para mí. El relato de la sesión continúa.
El padre presentaba con orgullo a su hija abogada, a sus colegas. Ella se siente acogida cariñosamente. Hasta la madre, una mujer que vivía siempre de mal humor, le dijo que estaba feliz por tener una hija inteligente y bonita. Me sigue, palabras del supervisor, que no enuncia. Me sigue pareciendo extraño lo que escucho. Recuerdo las sesiones anteriores en las que Paula se lamentaba y se quejaba de sus padres. Percibo también que los miembros del grupo y yo estamos inquietos, incómodos con algo indefinido. A ver, voy a pedir asociaciones. Indefinido. Voy a pedir asociaciones, pero creo que, no sé ustedes, digo lo que yo pienso. No sé si ustedes, ¿qué piensan ahora? ¿Podemos seguir sosteniendo que el supervisor no está conectado con el material que trae la supervisanda? No lo podemos decir a partir de esto, digo yo, ¿no? Porque él se acuerda perfectamente lo que la supervisanda había traído y él le genera extraño el material que ella está trayendo. No sé, acá los convoco que asocian ustedes. A mí me pareció. No escucha, escucha. Yo sigo poniendo que acá muy bien nos han comentado la palabra desconexión. Yo creo que hay una desconexión importantísima de los 2 años, de no saber qué pasó en esos 2 años, de desconocer un montón de datos sobre la paciente y por ahí emitir una opinión o sentirse mal, o bien cuando uno quizás no ha estado siguiendo pormenorizadamente o de la manera que pueda un caso, porque entiendo que el analista en formación no dejó de ir a las sesiones, solo no trajo el caso. Muy bien, acá se presentan dos posiciones, ¿no? Mi posición es la conexión, que sí el analista, que sí el supervisor está muy conectado. No solamente se acuerda, sino que él puede sentir cosas extrañas. Y eso es estar conectado, porque hay algo de esas identificaciones proyectivas que hacen cuerpo, escenario, o hace escenario, es un escenario el cuerpo del supervisor. A mí me parece muy interesante lo que dice, extraño, incómodo, y para mí eso es conexión. Después tenemos otra posición, que es la de Rubén, que habla de desconexión porque no se le ha preguntado, ¿no? Porque XXX, ¿no? Porque 2 años no lo trajo, pero acá encontramos un supervisor, porque hay un punto cuando uno dice, nosotros analizamos en el campo, analizamos en el aquí y ahora. El inconsciente no tiene tiempo, no hay temporalidad. Claro, pero se produce el campo en este entre dos, entre supervisor y analista en formación, y hay un grupo que también está sintiendo incomodidad y molestia y aburrimiento. Todo este tipo de cosas son indicios de algo a representar, en donde desde mi punto de vista yo veo mucha conexión, hay mucha conexión en todo lo que está pasando y la conexión siempre es en el aquí y ahora de lo inconsciente, no es en el pasado, presente y futuro, porque todo esto que estamos diciendo que está aclarando una confusión es un tema del preconsciente, son las leyes del preconsciente, no son las leyes de lo inconsciente. La tenemos a Silvina Pinelli, perdón, que estuve todo el fin de semana con Silvina Martínez y estoy como... La tengo en la cabeza. No, siguiendo esta línea, a mí me da la sensación que la conexión es justamente con la analista, la incomodidad y esta especie de incompresión que probablemente tenga que ver con el letargo, este letargo que se parece a la estupidez, es con la analista, que no me acuerdo cómo se llama. La analista lo está transmitiendo. La analista es decir que lo está transmitiendo. Lo transmite y tal vez no lo siente, por eso lo siente el supervisor. Exactamente, perdón, está Ignacio, desmuteate.
Sí, bueno, está entretenido, está entretenido jugar con las asociaciones. Yo pensaba que asociamos sobre dos campos. Uno, el nuestro, y otro, el que fantaseamos con el material de Cazorla. Y pensaba, asociaba que en el campo nuestro se prestó mucho a la confusión de roles, creo que porque Cazorla marca una jerarquía muy importante. Es mi asociación, ¿no? En su rol. Y pienso que la supervisanda, así como hay campo, también hay baluarte. Entonces Bien, pensaba que la supervisanda tenía como una especie de idealización con ese supervisor. Entonces ella le dice, te voy a traer un material que anda muy bien, ¿no? Y bueno, yo habiendo leído el material, pero para no interrumpir mi asociación, parece que no anda muy bien el caso, pero ella como que hay una cuestión ahí transferencial con el supervisor que no sé si es de desconexión, pero que sí que interfiere en la dinámica de supervisión y más grupal. Bueno, eso muy como una buena. asociación. A ver, Ignacio, la verdad que es una asociación muy interesante la que traes y que da realmente para poder trabajar muchísimo, digamos, esta transferencia idealizada. Yo pensaba en relación a lo que dice Interesante. Ignacio, perdón, que Sí, en sí, esta dale. línea que íbamos diciendo, la cosa marchaba de manera razonable y ella viene diciendo la cosa va bien. Y ¿no? En relación a eso, como en esto de las transferencias y le dice, sí, mirá, la cosa va bien después de 2 años. Y no. Y no, pero es muy interesante y anotémoslo para nuestro trabajo, que es la transferencia idealizada que están trayendo Ignacio y Paola, ¿no? Muy interesante, ¿no? Esta cuestión de, bueno, querer impresionar, digamos, ¿no? Al supervisor, creo que trae Ignacio, ¿no? Querer supervisarlo, pero bueno, ahí viene, es como el regalo, que es interesante, a mí me hicieron asociar con el regalo, digamos, esta cuestión de el regalo que puede ocultar un regalo, ¿no? Un regalo al supervisor. Va muy bien, es muy interesante. Vamos a ver qué aparece ahora. Estoy de acuerdo con lo que te está diciendo, pero No, estaba pero pensando, ponete el micrófono. estaba pensando en la situación en espejo. 2 años antes, la paciente dice, hay obstáculo. Y el analista le dice, todo va bien. Ahora ella viene y dice, todo es brillante. Y empieza el supervisor a sentir que esto no está bien. Hay algo en donde se juegan los mismos fenómenos de campo Ajá. en la dinámica transferencial, contratransferencial, etc. Pásenle a Marta. Marta, quería decir, muy bien. Sí, a mí me parece que el supervisor está molesto por haberse sentido excluido durante 2 años y que ahora la supervisanda trae como regalo, no sé, yo no lo veo tanto como regalo, lo veo como, viste, pude sin vos, pude llevar a la paciente a que florezca, que hasta los padres quedaron transformados sin vos, sin tu ayuda. Y ahora quiero mostrar lo que pude hacer sola. Bueno, son dos posiciones distintas. La de Ignacio, Por eso, sumada a Paola, sí, sumada yo, porque me gustó sí, mucho lo de la sí. transferencia idealizada, me suma Paola y Ignacio, Pero ¿por qué sumada a 2 Noemí años que habla del campo. después Bueno, trae? pero está bien, pero ¿Es pongamos, un regalo o es decir, toma? pero hay que ver, cuando uno dice en psicoanálisis es un regalo, ¿qué está diciendo? ¿Qué implica una transferencia idealizada? Y acá está también la voz de Marta, que le está diciendo pude sin voz. Y está la posición de Noemi que destaca dentro
del campo analítico la dimensión especular. Vamos a ver qué pasa. Yo sigo leyendo si les parece. No, acá hay alguien que quiere. ¿Paula? ¿Paula? Sí, sí, acá estoy. Porque Yo no puedo estaba sin Ah. cámara, ahí pude. Yo no puedo dejar de pensar en los 2 años, que se repite esta cuestión de lo que le pasó a Paula a los 2 años, de a quién reclama Paula, que no le entiende, que no le escucha, y esta confusión que atraviesa a todos, pero no puedo dejar de pensar que algo pasó a los 2 años. En los 2 años, durante esos 2 años o a los 2 No, años a los 2 años de Paula. Ah, que le pasó algo a los 2 años a Paula. Bueno, vamos a ver. Y ya que estamos fantaseando, No digo, ¿le fantaseando, habrá estamos pasado algo a los 2 años a Tal vez Ana? Ana, o tal vez Ana, claro. Ana, ¿qué pasó que no lo Claro, pudieron estamos soportar y asociando pasar? lo rico Claro. de la asociación. Me parece muy rico lo que está sucediendo y las diferentes posiciones de cada uno desde lo que va sintiendo y cómo le impacta a la clínica. Bueno, ¿continúo o quiere alguien más? Che, Paula, No, para acotar que es la edad, 2 años es la edad del regalo, ¿no? Del control de esfínteres. Ah, claro, es Pensaba muy bueno, Alicia. como que se iba, yo seguía asociando. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, Alicia. Perdón, no es en este caso lo que voy a decir, me parece. Pero cuando Marta dijo que bueno, que se fue, arregló por su cuenta, yo lo que quería rescatar es que tiene que ver con el trípode. Las supervisiones permiten que determinados elementos, como puede ser esta identificación proyectiva del inicio, haga que el supervisando a la vez se analiza. Entonces, esto tiene importancia. Acá no parece haber pasado demasiado, pero tenemos que pensar cómo se ubica, porque no es solo analista, supervisor, paciente, analista, supervisor. Esto tiene otro tipo de vuelta que se engrama con el análisis de la persona. Pero nadie sale igual de una supervisión. Dale, Isaura. Por eso que yo dije que lo importante es ver la confusión del analista, porque la confusión del analista tiene algo que ver con su propia historia. Es decir, ¿qué pasa en el análisis de ella con su propio análisis? Es decir, ¿qué es lo que pasa entre ella y su analista? Porque la confusión siempre hay algo que cuando un analista masivamente se confunde con el paciente es porque no le quedó ningún espacio, porque en general estamos disociados cuando analizamos. Estamos disociados ¿por qué? Porque una parte nuestra está consciente y la otra uno trata de indagar en su propio inconsciente para ver qué le pasa. ¿Qué pasa ahí? Y yo pienso que un supervisor hace más o menos lo mismo. Entonces, para mí, cuando alguien me dice o veo que está confundido, trato de ver con la paciente que ella, o le señalo que quizás ella tendría que ver qué pasa en su análisis. Porque la confusión no es porque sí. Está bien, pero a ver, está muy bueno porque acá, digamos, además estamos viendo que tenemos el pluralismo, tenemos diferentes modalidades de abordaje. Está muy bueno lo que está pasando. Yo vivo acá hace 50 años, así que no, otra experiencia. No, pero no importa, Isaura, no importa. Acá no tenemos una voz única, tenemos una pluralidad de voces. Claro, y dentro de esta pluralidad de voces. Yo tendría mucha atención, es decir, el análisis del analista. Está perfecto, está muy bien, pero por eso dijimos. Pero no voy a intervenir, claro, porque no se un supervisor no interviene en el análisis personal del analista. Pero le puedo señalar, miren,
¿por qué no, usted no ve un poco con su analista esta situación? Por ejemplo, yo le diría, pero sin meterme en el análisis propio de ella. No, por supuesto. Y al mismo, a Pero ver, hay que preguntarse por qué hay pero al confusión. mismo tiempo, bueno, estamos totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo, si bien el supervisor no se mete porque es así, a ver, al interpretar determinadas situaciones que a veces uno no ve, ¿no? Porque yo también puedo tener puntos ciegos, obviamente ahí a uno va al análisis, por eso decimos que la quinta sesión, o sea, vamos y volcamos esto que no pudimos ver, algo que nos hizo ruido, algo que nos pasó, pero más allá de eso, porque tenemos que seguir con la supervisión, al final, que hoy no vamos a llegar seguramente, vamos a ver si hubo proceso. ¿Y qué tipo de proceso hubo en la misma supervisión? Que eso es muy interesante, porque, bueno, el que lo leyó hasta el final, hubo un proceso. Pasó algo. Pero bueno, vamos a continuar con el caso. No, pero no es necesario. No es necesario, no es necesario, porque es importante esto. Cada uno, bueno, pueda intervenir con sus asociaciones, no con la teoría, ¿no? Bueno, leo un párrafo más y seguramente esto ya lo vamos a dejar porque 14, en 10 minutos terminamos. Ya me quedé. Paula cuenta que su hermana, ¿no estaba por acá? Sí. Sí, Paula cuenta que su hermana, que también está en la fiesta, en esta fiesta que habían ido por el papá, qué sé yo, haría un viaje de turismo al exterior. Había muchos niños en la fiesta y Paula se divirtió mucho jugando con ellos. Después de la fiesta, regresan a la casa en su coche. El marido manejaba y su cuñada estaba sentada atrás. Se cruzan en el camino con un médico obstetra amigo. Paula le dice a su marido que cuando quede embarazada le gustaría que ese médico realizara el parto. En ese momento Ana interrumpe el relato y nos cuenta que Paula tenía horror a la idea de quedar embarazada y tener hijos. Ana retoma la sesión. Paula se queja porque su marido se quedó callado. Paula mira hacia atrás y quiere saber cuál es la opinión de su cuñada sobre su posible embarazo. La cuñada le dice que hace mucho calor y pide que suban el aire acondicionado del coche. Ana, una vez más, interrumpe el relato y nos dice contenta que Paula está progresando. Ana se refiere al deseo de Paula de quedar embarazada. Me siento disgustado, dice el supervisor, con el criterio apresurado de progreso de Ana. Al mismo tiempo percibo que la alegría de Ana contrasta con el estado de ánimo del grupo. Estamos desinteresados, cansados e inquietos. Atribuyo eso al hecho de que su relato es monótono, pesado y detallista. Era evidente que no veíamos la hora de terminar. Acá vamos a discutir hoy. Vamos a asociar, ¿no es cierto? Es un supervisor, es una supervisión que trabaja muchísimo con la contratransferencia, muchísimo. En donde el clima emocional y afectivo de la supervisión es un dato que él tiene muy, muy en cuenta, fíjense, la conexión que él va teniendo, tomando la palabra conexión, con todos los participantes, porque se va generando un clima emocional determinado durante la supervisión grupal, en donde, bueno, aparece el aburrimiento, ¿no? Todos están desinteresados, cansados, ¿no? Es interesante porque es un elemento que este supervisor toma, que por ahí si tomamos otra supervisión, estos datos no aparecen, ¿no? Y él es algo que va tomando. No sé a ustedes qué les parece, qué asocian con esto.
Es una sesión como parece, ¿vieron esos sueños? Yo pienso que es importante decir lo que ella puede despertar en los otros. No, muy bien, Isaura, pero vos fíjate, por ahora, vos dijiste algo que fue muy, que me parece ahora, para mí cobra sentido algo que vos dijiste al principio, que hablaste de Álvarez de Toledo, que esto te hacía acordar Sí, a cómo Álvarez de Toledo analizaba los sueños. la doctora. Sí, claro, la doctora, bueno, Álvarez de Toledo, son colegas como todos. Pero bueno, nosotros le decíamos la doctora. Era una época, era una época. Seguro que es una época muy lejana, Era la época de... pero tuve la riqueza de criarme con Totalmente, con los los pioneros, pero los pioneros. hasta ahí, porque a mí lo que me interesa Bueno, sí, destacar, Isaura, es tu asociación inicial, que ahora cobra sentido en mí, porque yo estoy viendo ahora como si esta es mi posición y la transmito. bueno. Es una asociación que tiene que ver con un sueño. Como si ella estuviera, Paula, estuviese contando una realización alucinatoria. Paula, no, vieron otra vez la confusión. Bueno, la analista, perdón, la analista está contando, ella ya la veo al analista en posición de análisis de todo el grupo, y ella, como paciente la estoy viendo a Ana en este momento, y ella está contando un sueño que comienza con una realización alucinatoria de deseo, ¿no? Todo es lindo, todo es placentero, hasta que este sueño sería, teniendo en cuenta esto que vos traes, Saura Verón, empieza como a crujir. Hay algo que cruje, ¿no? Como que aparece un deseo de embarazo, pero nadie escucha. Nadie la está escuchando, supuestamente, nadie la escucha. Y aparece un clima emocional en el grupo de desinterés, cansancio, inquietud, ¿no? La analista se vuelve detallista. Todos estos indicios que nos va trayendo Cazorla, bueno, los dejo a ustedes, esta es mi asociación, ¿sí? No, pero ¿Puedo? agarré el teléfono. Yo sigo Sí, después pensando, espera un poquito Ignacio que habla a Marta y después vos, sí. yo sigo pensando lo mismo. ¿Será que soy testaruda o qué? Pero sigo pensando que los demás también se sienten excluidos y por eso están como aburridos, se sienten como afuera, Okay. no pueden participar, están como los terceros ahí excluidos junto con el supervisor. Eso es lo que yo pienso. Pero el tercero excluido es escena primaria para vos. ¿Hay algo como que ahí está pasando y todos se sienten excluidos? Sí, puede ser. Bueno, muy bien. Sí, puede ser. Perfecto. Ignacio. Porque además se habla de perdón. un embarazo y todo eso, Hay un ¿no? embarazo que es muy interesante porque ese es el embarazo entre Claro. ella, entre Paula y su analista. Claro, por eso. Y el progreso. Es muy interesante lo que está pasando. Sí. Está Ignacio. Pensaba, asociaba con esto del regalo que decían y que habían dicho que había como una posición distinta. Yo no lo sentía así, como de la transferencia idealizada sea distinta a las asociaciones de que la supervisanda traiga un regalo, sino como algo complementario, porque a mí sí asocio como que Ana está trayendo un regalo al grupo y está tratando de mostrar su buen trabajo analítico, pero al mismo tiempo me parece que a Ana le falta más recorrido. Entonces, su paciente se le filtran cosas a ella en el análisis y me da la sensación de que eso irrita al grupo, ¿no? Quizá falta de experiencia, porque al principio Cazorla dice que es muy joven, quizá esa falta de experiencia irrita al grupo, lo duerme, no le gusta mucho el material, sobre todo
al supervisando, que es el que lo escribe, que él escribe en primera persona, pero da su impresión, pero engloba al grupo. Entonces, pensaba que eso puede haber generado algo en Ana y que también genere algo en el no traer material y en el material que trae, porque ella insiste que el material es bueno, ¿no? A pesar de que el grupo se aburre, se duerme, a pesar de que parece que confunde progreso con sobreadaptación, según me parece a mí. Y bueno, nada, eso como una asociación de lo que me genera lo que puede estar pasando en ese clima de supervisión. Ok, Que bueno, creo que todo eso condiciona al material y a la manera de presentar. bueno, escuchen una cosa. Estamos llegando casi al final de la actividad. No, Paola, vamos a darte la palabra. No, no, sí, sí. Si Es vos que tenés, se me va te a vamos perder. a... No, Dale, no, dale. dale, Es dale, que no dale. tratando de armar, pero pensaba como la contracara de la idealización que viene en esta línea de desarrollo, de todo bien, de progreso, es lo que se va sintiendo. Y eso es lo que puede ir escuchando el supervisor, esta vez sí. Claro, pero bueno, pero hay un, por eso yo lo relacionaba con el sueño, como una realización alucinatoria de deseos y algo que empieza a crujir y a aparecer en los compañeros, en el supervisor. Pero bueno, dejémoslo acá, si les parece, y continuamos, perdón, dejémoslo acá y continuamos la vez que viene. Me parece que, ¿qué les parece? A mí me parece muy rico, muy interesante. ¿A ustedes cómo les resultó? A mí me gustó mucho, sí, Está piola Interesante. para pensarlo. sí. Bueno, continuemos la próxima, ¿les parece? Y gracias. Y seguimos con este mismo material. Lo tienen en el chat de analistas con un instituto, lo pueden leer de ahí. No hay secretos porque acá es lo que cada uno asocia, no es la verdad, el texto no es la verdad, el texto es un pretexto. Bueno, Gracias. gracias y nos vemos en... Gracias. Chao, Pronto. chao.